Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla del hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en la lección en esta mañana. Seguimos utilizando el libro del discípulo, Salud Integral. Estamos en la sexta unidad titulada Resiliencia. Ese es el tema principal. La lección número 22, que es la de esta mañana, es Crisis que aturden. Y el texto bíblico es en 2 Corintios capítulo 1 y vamos a estar tomando el verso del 3 al 11. En esta carta a los Corintios, Pablo narra sus crisis, sus momentos difíciles en Asia y cómo el Señor lo consoló y lo preparó para el poder consolar a otras personas, y termina el texto pidiendo oración. Definimos crisis, es una palabra, viene del griego, crisis, del verbo krinein, que significa separar o dividir. Ambos verbos conllevan una acción que requiere un esfuerzo y cambio. Las crisis surgen y por lo regular de una manera inesperada. Y también la resiliencia del apóstol Pablo, pues, es un gran ejemplo. Es la capacidad de recuperarse después de la adversidad, de desdoblarse y no romperse, de caerse, pero volverse a levantar. Depende de muchos factores, incluyendo el desarrollo, cuán desarrollada está nuestra fe, el apoyo de amigos, familia, la iglesia y nuestra salud física y emocional. Esta epístola la escribe el apóstol Pablo alrededor del año 55 al 56 desde Grecia, desde Macedonia. Pablo ya había escrito 3 cartas a los Corintios. 2 no fueron preservadas. Tenemos 1 Corintios, que en realidad es la segunda de las cartas que él escribió, en donde usó palabras enérgicas para corregir y enseñar a esta iglesia, porque él fue el que la fundó con Timoteo. Gran parte de esta iglesia respondió en el espíritu correcto a la corrección de Pablo. Sin embargo, hubo quienes ponían en duda la autoridad de Pablo y cuestionaron sus motivos. Las cartas de Pablo a la iglesia de Corintio contienen algunos de los pasajes más conocidos y queridos por los cristianos de todos los tiempos. Allí vamos a encontrar la Santa Cena, encontramos el himno al amor y encontramos la resurrección. Estos 3 pasajes se encuentran en 1 Corintios. Capítulo 11 nos habla de la Santa Cena, el capítulo 13 es el himno al amor y el capítulo 15 donde nos habla sobre la resurrección. Así que Corintios es una de las cartas más conocidas, más estudiadas. Pero en esta mañana vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios. Corintios es una ciudad portuaria muy próspera debido a su ubicación geográfica. Es un istmo como el istmo de Panamá, una franja de tierra entre 2 mares. Hacia el oeste tienen el Golfo de Corintio, que pertenece al mar Jónico y conecta Grecia con Italia. Y hacia el este el Golfo Sarónico, que pertenece al mar Egeo, conecta Grecia con Turquía. Aquí vemos el istmo de Corintio, los 2 golfos. Esto es una franja donde hoy por hoy, de hecho, existe un canal, el canal de Corintio, como el canal de Panamá, que une los barcos llegan aquí y se pasan por el canal, pero en el tiempo de Pablo llegaban aquí y se descargaba y se cargaba la mercancía por tierra hasta el otro lado, que es relativamente corto, o se arrastraban, recuerden que eran barcos de madera, se arrastraban sobre troncos
y se llevaban hasta el otro lado. Y esto era para evitar tener que la larga travesía que había que ir atravesando toda Grecia hasta el sur. Macedonia y Acaya son unas provincias que integraban el norte y el sur de Grecia, respectivamente. Aquí tenemos Macedonia en el norte, Corintio, Acaya en el sur, y Corintio es la capital. Está cerca de Atenas, Corintio está aquí. Es la capital de la provincia de Acaya. Así que Corintio es la capital de esta región. Y la otra región grande en Grecia era Macedonia. Aquí está Italia, y entonces esto es Asia. Esto es lo que hoy, por hoy, viene siendo Turquía. Y aquí están las 7 iglesias de el Apocalipsis. Pero para evitar tener que atravesar hasta acá, que era una ruta muy larga y peligrosa, preferían cruzar aquí el istmo de Corintio. Aquí está Corintio, la iglesia de los bereanos, Tesalónica, todas estas iglesias, las tesalonicenses, la iglesia de Corintio, la iglesia de Roma, y como les dije, estas 7 iglesias, los efesios. Aquí vemos en esta otra, aquí ya más adelante les voy a enseñar los viajes misioneros de Pablo, que prácticamente todos salieron de aquí, de Antioquía, y era en esta área. Este fue el área de trabajo misionero grande de Pablo. Él levantó las iglesias aquí, la iglesia de Filipo, los filipenses está en esta área, y en esta área es la primera iglesia que se levantó en terreno europeo. Es un punto bien estrecho el istmo de Corintio, tiene 3 kilómetros nada más, o sea, apenas 3.74 millas de ancho. Una ciudad bien próspera, se transportaba la carga por tierra, o como les dije, el barco, se transportaba el barco por tierra de un lado al otro. Esto ahorraba mucho tiempo de navegación en mar abierto. Desde aquí de Corintio, en vez de tener que ir por todo este mar, era bien peligroso. Prácticamente todos los viajes, aquí tenemos el primer viaje misionero, están las flechas negras, salían de Antioquía y eran las islas Chipre en esta área. El segundo viaje misionero ya fue más extenso, ¿verdad? Aquí en Filipo se fundó la iglesia de Filipo, y esta es la primera iglesia cristiana en tierra europea, en Europa, porque la primera iglesia cristiana estaba en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Aquí tenemos toda la... Así que esta iglesia en Corinto la funda Pablo y Timoteo. Hay una palabra que era corintiarse, que era corintiasestai. Corintiarse es una frase que se usaba para decir de cuánta libertinaje había en esta área. Habían los templos de Afrodita, que es Afrodita, Venus, donde se dice que se practicaba la prostitución sagrada. Eso no es. Hay personas, hay autores que dicen que eso no es cierto, que eso no es así. De todas formas, como todo pueblo, puerto, había mucho comercio, mucho dinero, mucha riqueza. Todo eso trae mucha corrupción, ¿verdad? Así que corintiarse era pues una persona que estaba contaminada, corrupta con los corintios. Segunda de Corintios, aunque hoy vemos al apóstol Pablo principalmente como un teólogo pastoral, el libro de los Hechos nos narran cómo se fundaron estas iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en Grecia y en Macedonia, que es el norte de Grecia. De acuerdo a Hechos 18, capítulo 1 al 11, Pablo fundó la iglesia en Corintio.
una ciudad muy importante y era la capital de esta provincia de Acaya, aunque allí está Atenas. Y sabemos que los atenienses eran una ciudad bien importante. Algunos líderes de la iglesia en Corintio traicionaron a Pablo, dividieron la iglesia, desataron graves ataques en contra del apóstol. Y a pesar de que Pablo es el padre espiritual, los corintios les causaron grandes sufrimientos. Esta segunda carta del apóstol a los corintios tiene el propósito de responder a esos ataques, desenmascarando los falsos hermanos que engañaban la congregación. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1, comienza de la siguiente forma: con un saludo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo lo había ayudado a fundar esta iglesia. Saludamos la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, porque Acaya es la provincia, Corintio es la capital de esa provincia, que es en el sur de Grecia, como vimos anteriormente. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Y entonces, a continuación, Pablo continúa hablando sobre el Dios de toda consolación. Él entiende que nuestro Padre Celestial nos consuela y nos prepara para nosotros ser consoladores de otras personas. Verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra griega que se traduce consolación se relaciona con el término familiar paraclete o paracleto o paracletos, que significa aquel que se pone al lado para ayudar. También se dice abogado, el que está al lado tuyo para abogar por ti. Y es otro nombre aplicado al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 dice que el Señor iba a enviar el Consolador, y la palabra es el Paracletos. Así que el Espíritu Santo es nuestra consolación. También en Filipenses nos habla de esta consolación. Así que el Espíritu Santo es el que nos consuela, es nuestro abogado, es nuestro paracleto. Pablo dijo que Dios vino a él en medio de su sufrimiento y angustia para fortalecerlo, impartirle valor y denuedo. Porque mire qué pasó Pablo, y yo les voy a señalar ahorita él lo habla en esta misma carta. Más adelante él habla un poquito, pero si uno quiere saberlo, tiene que ir al libro de los Hechos y leer varios capítulos para que veamos todo. Juan capítulo 14, verso 26 dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, el Paracletos, y les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que Paracletos es el intercesor, es el consolador, es el abogado, el que está al lado nuestro. Cuando ibas ante a un magistrado, iba un Paracletos contigo, alguien que se paraba lo tuyo a defenderte, a interceder. Pues el Espíritu Santo es nuestro abogado. Filipenses capítulo 2 verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Así que si hay alguna consolación en Cristo, pues claro que la hay. Si hay algún consuelo en el amor de Cristo, claro que lo hay. Si hay comunión en el Espíritu, claro que lo hay. Así que
consolémonos unos a otros. Verso 4 dice, ¿quién nos consuela? ¿Quién nos consuela? Dios, a través del Espíritu Santo, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela con un propósito, enseñarnos a que podamos consolar a otros. En estos versos, en este caso, Pablo bendice a Dios, declara que es el Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y que el versículo 4 explica la expresión anterior y afirma que Dios nos consuela cuando enfrentamos grandes sufrimientos, de manera que nosotros también podamos consolar a los demás por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y esto a través del Espíritu Santo. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abundan nuestra consolación. ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo? Todos los sufrimientos que Pablo tuvo que aguantar por amor al evangelio, por amor por predicar y levantar obras. Pues todas esas aflicciones de Cristo que él dice, por el mismo Cristo, si por seguir a Cristo él tuvo que sufrir tanto, Cristo abunda nuestra consolación por ese mismo Señor. En ese tiempo, los cristianos eran perseguidos. Tú decir que eras cristiano, como en hoy por hoy hay lugares que es así, en donde predicar el evangelio te puede costar la vida. En aquel tiempo también. Pablo indica que nuestros sufrimientos no son mayores al consuelo que recibimos de parte de Dios. En otras palabras, el consuelo que recibimos de parte de Dios es mayor que el mayor sufrimiento que podamos tener. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en el dolor que provocan las pruebas que podamos experimentar, sino en el consuelo que Cristo nos da. Si nosotros sufrimos, dice Pablo en el verso 6, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. O sea, sigue la misma tónica, que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Pablo explica que él y sus compañeros, Timoteo y todos los demás santos, sufrieron mucho por traer consolación y salvación a los corintios. Pero así como Dios consoló a Pablo, también consolará a los creyentes en Corintios cuando sufran por su fe, porque Dios le daría la fortaleza que es la que perdura. Verso 7 dice que firme en nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan de nuestras aflicciones, también participarán en nuestra consolación. Si pasamos por pruebas dolorosas, es para usar estas experiencias como base para poder ministrar a los demás. Y eso lo hemos vivido. Los hermanos que han pasado por tribulaciones terribles, tremendas, están mejor preparados, más sólidos para poder ministrar a los demás cuando esos estén también en esas pruebas dolorosas. Esto motiva al apóstol a celebrar la esperanza que trae saber que todas las personas creyentes en Jesucristo somos compañeras tanto en el sufrimiento, más aún en la consolación. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestra fuerza, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida.
Aquí en 2 Corintios, este verso 8, ya Pablo comienza a hablar de su sufrimiento allí en Asia, en lo que hoy es Turquía. El apóstol afirma que estuvo a punto de perder la vida, es decir, en ese territorio llamado Turquía hoy día. Los sufrimientos de Pablo fueron muchos y los podemos leer en 2 Corintios, capítulo 11, verso 16 al 33. Vamos a ir a algunos de ellos. Estamos en esta misma epístola, 2 Corintios, cuando Pablo habla de que estuvo a punto de perder la vida. Dijimos que cuando él habla de Asia, es toda esta área, lo que hoy es Turquía y parte de Grecia también, porque ahí fueron sus viajes misioneros y fue perseguido en un montón de estos sitios. En el verso 23 de ese capítulo 11 de 2 Corintios, él dice, son ministros de Cristo. Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más, o sea, yo soy más ministro de Cristo que ellos. Porque Pablo está defendiéndose contra los hermanos que lo atacaron dentro de la iglesia. Por eso es que él dice, y estos son ministros de Cristo, porque yo soy más ministro que ellos. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de parte de los judíos 39 azotes, porque 40 era el máximo. Estaba prohibido dar 40 o más, pero lo llevaban al máximo, a 39. 5 veces lo habían azotado. 3 veces azotado con vara, una apedreado, 3 veces naufragio, una noche, un día como náufrago en alta mar. Ahí pasamos al 26. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligro de ríos, de ladrones, de mi propia gente, de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sed, no he comido, pasado frío, desnudez. Y una vez estando en Damasco, el gobernador de esa provincia, el rey Areta, vigilaba la ciudad de los damasenos para arrestarme y me tuvieron que bajar descolgado en una canasta por una ventana de la muralla, y así me libré de caer en sus manos. Y eso es poco de lo que Pablo está hablando, de los sufrimientos de él por el evangelio. Más adelante también, si uno quiere, si ustedes quieren ir, pueden leer Hechos desde el 13 hasta Hechos 21. El libro de los Hechos de San Lucas, capítulo 13 hasta el 21, porque allí las narraciones de los 3 viajes misioneros registran todas las dificultades que debieron enfrentar. Así que lo exhorto a que, para que sepan más de la vida de sufrimiento de Pablo, pero cómo él se levantaba, cómo él era, cómo consolaba él a los demás con todos los sufrimientos. Él escribe que sintieron que perderían sus vidas, se dieron cuenta de que no podían hacer nada para salvarse, simplemente depender del Señor, depender de Dios. Así que, mis queridos hermanos, los exhorto a que lean después con calma toda esta narrativa del apóstol Pablo. En el verso 9, él dice que, volviendo a capítulo 1 de 2 Corintios, pero la sentencia de muerte que podía sobre nosotros, que pendía sobre nosotros, fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que había una sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte, por más que Pablo había hecho, no podía echarla a un lado.
pero era para que él se recordara que no dependía de él, que no era lo lindo que él hablaba, lo poderoso de su mensaje, de sus discursos, los milagros, sino que él dependía del Dios que tiene el poder de resucitar muertos. Segunda de Corintios, el verso 10, y él dice, y ese Dios nos libró y nos libra, y más aún nos librará. Tenemos la esperanza de que él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. O sea, pasado, presente, futuro. El Dios de toda consolación es el Dios que resucita a los muertos, es el Dios que está a nuestro lado. Depender de Dios es una manera de darnos cuenta de que nuestra propia pobreza sin él y nuestra necesidad para que nos toque constantemente en nuestras vidas. Y el último verso, si ustedes no nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. En otras palabras, Pablo exhorta este ministerio de la oración, lo poderoso de la oración, para que él pudiera llevar a cabo su ministerio, completarlo, concluirlo. Así que, siguiendo la línea de pensamiento, Pablo indica que si bien recibió una sentencia de muerte de parte de los hombres, fue para aumentar su confianza en Dios, quien le libró de la muerte en aquella ocasión, quien lo volverá a librar de la muerte en el futuro. El apóstol aprovecha la ocasión para pedirle a los corintios que continúen orando por él, de manera que él cumpla su misión. ¿Cuál es su misión? Evangelizar las comunidades gentiles. Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Señor, bendiga su palabra. Por lo regular, cuando pensamos en la palabra crisis, comienzan a llegar a nuestras mentes eventos, historias que están cargadas de sentimientos, de emociones muy intensas. Nos acordamos de todas esas crisis que hemos pasado. Las crisis pueden provocar que en ocasiones experimentemos mucho sufrimiento y mucho dolor, pero también pueden ser la oportunidad para sentir el más grande amor y consuelo otorgado de parte de Dios para con nosotros. La palabra crisis se relaciona con la palabra griega krino, que es y significa cruce de camino. Una crisis es una encrucijada donde los caminos se cruzan. De manera que estar en una crisis implica experimentar una situación conflictiva, un desequilibrio que supone una elección. La resiliencia es la aptitud que posee un individuo para frenar frente a las adversidades, mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten avanzar en contra de la corriente y superarla. Los corintios le causaron grandes sufrimientos a Pablo. Él experimentó lo que significa ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado y físicamente maltratado y agolpeado un montón de veces. Sin embargo, es uno de los personajes bíblicos más resilientes de la Escritura. La consolación cristiana es la que infunde valor y le permite a una persona resistir
delante de la crisis, delante de cuando estamos en la encrucijada, y asumir el camino que el Señor nos trace. Pablo estaba seguro que Dios no lo envía a nadie una misión que no vaya acompañada del poder para poder realizarla. Y debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza. Consolar es recibir fortaleza, dar fortaleza, ánimo, esperanza para hacer frente a todas estas crisis y aflicciones. Bendiga al Señor su palabra. Vamos a orar. Dios de gracia y poder, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te pido que pongas tu mirada sobre mí, que en medio de las crisis yo pueda hallar la paz y el consuelo que da tu Espíritu Santo. Que al superarla pueda decir como el salmista, te inclinaste a mí y escuchaste mi clamor. Que mis pies fueron sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pusiste mis pies sobre peñas y enderezaste mis pasos. Ayúdame a asimilar todo lo que quieres que aprenda en medio de la crisis para un día poder, en el mismo amor que tú me has dado consolación, yo poder consolar a otros. En el nombre de Jesús, quien venció y me ayudará a vencer. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La semana próxima, en la lección seguimos en 2 Corintios, renovados en el capítulo 4. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, habló el hermano Joaquín Lavoy. Aquí tenemos los teléfonos, nuestro correo electrónico. Contáctanos a través de Facebook o YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios les bendiga.